Bueno, habrán visto que en la última videoconferencia nosotros habíamos empezado a trabajar en lo que sería la resolución de ecuaciones racionales. Vamos a recordar qué es una ecuación racional. Una ecuación racional, ante todo, tiene que involucrar un signo de igual, por eso es una ecuación. Y racional, porque va a implicar por lo menos un cociente de polinomios. ¿Tá? Ahora, ustedes habrán visto que para resolver una ecuación racional había que cumplir con 3 etapas o 3 pasos. El primero era el estudio del dominio, y ahora más adelante vamos a estar resolviendo un ejercicio de aplicación de la expresión. Luego de estudiar el dominio, tenían que resolver, propiamente dicho, la expresión, y por último teníamos lo que llamábamos la conclusión. ¿Tá? Así eran los 3 pasos que tenían que cumplir para resolver una ecuación racional. Ahora, cuando yo estoy resolviendo la ecuación racional, después que le estudié el dominio, una de las cosas que ustedes tienen que hacer para poder resolverla es deshacerse de los denominadores que puede involucrar la expresión. Para deshacerse de los denominadores, habíamos hablado de sacar común denominador a los dos lados del signo de igual. Y el común denominador no era otro más que el mínimo común múltiplo entre los denominadores en juego. Ahora, lo que vamos a empezar a puntualizar hoy en particular es cómo sacar el mínimo común múltiplo entre polinomios. ¿Tá? Entonces, acá justamente es la primera interrogante que nos vamos a plantear hoy. ¿Cómo determino el mínimo común múltiplo entre polinomios? Porque entre números ya lo sé hacer. Si vos querés que yo haya el mínimo común múltiplo entre números, habíamos dicho que los números se descomponen en factores primos y luego en el mínimo común múltiplo van los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. ¿Cuál es la pregunta que quieren hacer? ¿Hasta ahí van todos? Bien. Sí, sí. Ahora, cuando vos tenés que hallar el mínimo común múltiplo de polinomios, en realidad los pasos que vas a seguir son los mismos que los que hacías cuando estabas trabajando con números. Cada polinomio vas a empezar por descomponerlo en factores primos. Para eso vas a tener que recordar lo que aprendiste en el tema de polinomio, cómo se hace la descomposición factorial de un polinomio. Y luego, cuando tengas todos los polinomios escritos en su forma de descomposición factorial, en el mínimo común múltiplo vas a colocar todos los tipos de factores que hayan aparecido, comunes y no comunes, elevados al mayor exponente. Así que la receta para hallar el mínimo común múltiplo entre polinomios es la misma que cuando yo hallaba el mínimo común múltiplo entre números. Vayamos directamente a un ejemplo. Supongamos que me piden hallar el mínimo común múltiplo entre estos 3 polinomios. Bien, dijimos que el primer paso para hallar el mínimo común múltiplo es descomponer cada uno de estos polinomios en factores primos. Entonces vamos a recordar lo que vimos en el tema de polinomio. Si yo quiero descomponer un polinomio en factores primos, o en otras palabras, hacerle su descomposición factorial, vamos a tener que empezar por hallarle todas las raíces que ese polinomio tiene. Entonces, vamos a empezar por tomar nuestro primer polinomio, 2x menos 4. Si yo quiero hacerle la descomposición factorial, voy a tener que determinar la única raíz que este polinomio tiene. ¿Cómo sé que tiene una sola raíz? Porque recuerden que un polinomio va a tener tantas raíces como grado tenga. Así que si el polinomio a de x es de primer grado, porque el mayor exponente al que aparece elevado a la incógnita es 1, vamos en busca de una sola raíz. ¿Cómo determino la raíz de este polinomio? Bueno,
lo tomo, lo igualo a 0, y despejo de aquí el valor de la x. Es decir, pasamos primero el menos 4 al otro lado, te quedaría 2x igual 4, luego el 2 que multiplica lo pasás dividiendo, y te da que la raíz es 2. Entonces, ¿cuál sería la descomposición factorial de este polinomio? Para hacer la descomposición factorial, recuerden que arrancan escribiendo el coeficiente principal es el numerito que multiplica el término de mayor grado, y lo multiplico por un paréntesis, porque hay una sola raíz, de la forma x menos lo que te dio la raíz, que en este caso era 2. Así que esta sería la descomposición factorial del polinomio a de x. Muy bien. Ahora vamos a tomar el segundo polinomio y le voy a hacer su descomposición factorial. Así que primero necesitas de este polinomio, que es de segundo grado, determinar sus raíces. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar ese polinomio, lo voy a igualar a 0, y como es de segundo grado, las raíces las voy a determinar aplicando Bhaskara. Fíjense en que en este caso tienen un a que vale 1, un b que vale menos 3, un c que vale 2. Así que con esos valores van al Bhaskara y calculan las dos raíces. Una vez que determinan las raíces, para hacer la descomposición factorial del polinomio b, arrancan escribiendo su coeficiente principal, en este caso es 1, el numerito que multiplica el término de mayor grado, y lo multiplicamos por dos paréntesis, porque como era de segundo grado tenía dos raíces, uno de la forma x menos lo que te dio la primera raíz, y el otro de la forma x menos lo que me dio la segunda. Y esta sería la descomposición factorial del segundo polinomio. Tomamos ahora el tercero, pero resulta que este polinomio ya está descompuesto en factores primos, ya está escrito bajo la forma de su descomposición factorial, entonces no tengo que hacerle nada, ¿está? Una vez que tienen los tres polinomios escritos bajo la forma de su descomposición factorial, es decir, que cumpliste con este primer paso de la receta, para hallar el mínimo común múltiplo, vas a tener que colocar todos los tipos de factores que aparecieron, comunes y no comunes, y elevarlos al mayor exponente. Entonces yo voy a venir acá, ¿sí? Y voy a decir, bueno, a ver, ¿qué tipos de factores tengo? Empecemos por los factores numéricos. Acá está el factor 2, factor 1, factor 2. Así que, ¿qué tipo de factor numérico tengo? El 1 y el 2. Muy bien. Ahora voy por los literales, los que dependen de la letra. Acá aparece el factor x menos 2. ¿Está? Lo voy a poner. Después, acá tengo el x menos 2 otra vez, que si ya lo escribiste no lo repetís. El factor x menos 1, que no lo tengo, lo escribo. Luego, el factor x menos 1 ya lo tengo escrito, no lo repito. Y de este modo, este va a ser tu mínimo común múltiplo. O sea, 1 por 2, 2 si querés, y estos dos paréntesis como están. Así que este sería el mínimo común múltiplo entre los tres polinomios dados. Acá algunas cosas para recordar. Para factorizar, o sea, para hacer la descomposición factorial de un polinomio, debemos terminar por hallar todas sus raíces. Y recuerden que un polinomio va a tener tantas raíces como grado tenga. Por ejemplo, si tenemos un polinomio de tercer grado, va a tener 3 raíces. Si tengo un polinomio de quinto grado, va a tener 5 raíces. Y así sucesivamente. ¿Cómo determinan esas raíces? Y bueno, nos vamos a tener que valer de todo lo que aprendimos en el paquete de polinomio. Primero ver si hay raíces evidentes, luego ver si tiene raíces racionales. Dentro de raíces racionales, ¿se acuerdan que tanteábamos las enteras? O si eran fraccionarias, en fin. Bien, y acá tenemos un ejemplo de lo que era hacer la descomposición factorial de un polinomio, por ejemplo, de tercer grado.
Ese polinomio de tercer grado, cuando lo escribíamos así, decíamos que lo estábamos escribiendo en su forma desarrollada, ¿está? Si el polinomio es de tercer grado, va a tener 3 raíces. Esas 3 raíces, ¿cómo podían ser? En primer lugar, podían ser todas reales, iguales o distintas, pero reales. ¿Cómo quedaba la descomposición factorial en ese caso? Bueno, cuando todas las raíces eran reales, tú arrancabas en la descomposición escribiendo el coeficiente principal, es decir, el numerito que multiplicaba el término de mayor grado. Y luego lo multiplicábamos por tantos paréntesis como raíces reales tenías, y eran todos de la forma x menos lo que te dio la raíz. Pero en un polinomio de tercer grado también cabía una segunda opción, y era que en lugar de tener sus 3 raíces reales, tuviera una sola raíz real y 2 imaginarias. Recuerden que cuando un polinomio tiene raíces imaginarias, estas siempre vienen de a pares. Vas a poder tener 2, 4, 6, nunca un número impar de raíces imaginarias. Entonces, si el polinomio es de tercer grado, cabe la chance de que en vez de ser todas sus raíces reales, sea una sola real, supongamos que es alfa, y las otras 2 imaginarias. ¿Cómo quedaba en ese caso la descomposición factorial de nuestro polinomio? Bueno, ya el coeficiente principal, recuerden que no iba, porque el coeficiente principal solo iba si todas las raíces eran reales. Va a ir un paréntesis de la forma x menos la única raíz real que tenías, y luego una ecuación de segundo grado que era la que te había conducido a las supuestas raíces imaginarias. Bien, vamos a un ejercicio más de estos para luego pasar a resolver nuestra ecuación. Bueno, supongamos ahora que me piden hallar el mínimo común múltiplo entre estos 3 polinomios. Vamos a tomar el primero y vamos a descomponerlo en factores primos. Así que para descomponer en factores primos este polinomio, necesito conocer sus raíces. ¿Cuántas raíces tiene? Este polinomio es de segundo grado, así que va a tener 2 raíces. ¿Cómo las puedo determinar? Aplicando Bhaskara. Vas a tener un A que vale 3, un B que vale menos 3 y un C que vale 0, porque no tengo término independiente. Muy bien. Ahora, también podría, como no es una ecuación de segundo grado completa, en lugar de hacer Bhaskara, tratar de sacar, en este caso, factor común de los 2 términos que tenemos. Fíjense que en ambos términos se repite el 3 y por lo menos una X. Entonces, si yo, en lugar de aplicar Bhaskara, empiezo a intentar sacar factor común, puedo llegar al final al mismo resultado, es decir, de ambos términos saco un 3x de factor común. Si vos sacás de acá el 3 y una x, dejaste la otra. Si vos sacaste de acá el 3 y la x, no dejaste nada. Entonces tenés que escribir menos 1. Y esta sería la descomposición factorial de tu polinomio. Si tú hubieras hecho Bhaskara, te hubiera dado 2 raíces, 0 y 1. Y cuando escribo la descomposición factorial, hubiera llegado exactamente a lo mismo, porque hubieras escrito el coeficiente principal, que es 3, luego un paréntesis de la forma x menos lo que me dio la primera raíz, que dijimos que era 0, x menos 0, termina siendo simplemente x, y si la otra raíz te iba a dar 1, entonces era el otro paréntesis x menos 1. Así que lo hagas por Bhaskara o lo hagas así, vas a llegar a la misma expresión final. Bien, ahora el polinomio B. El polinomio B es este que está aquí. Este polinomio B ya está escrito como un producto de cosas, pero para que sea realmente la descomposición factorial, los factores en los que queda descompuesto ese polinomio tienen que ser primos, lo cual significa que no admitan seguirse factorizando más. Entonces, si bien acá tú tenés el polinomio B
factoriado, empezado a escribir como un único término, que es el producto de dos factores, este factor que está acá, en realidad puede seguirse factoriando más. ¿Por qué? Porque fíjense en que esto es un producto notable. Es la resta de dos cuadrados, porque perfectamente el 1 que está acá lo puedo imaginar como un 1 a la 2. Así que si yo tengo una resta de dos cuadrados, hay una regla que dice que el producto notable se puede factoriar de este modo. Fíjate que vos tendrías en el lugar de la A una X y en el lugar de la B un 1. Así que sería X más 1 por X menos 1. Y ahora sí, cada uno de estos factores ya no puede descomponerse más. Estos factores son primos y por ende esta sería la descomposición factorial de nuestro polinomio. También podés no haberte avivado de esto y entonces yo lo que haría acá sería la distributiva, tendría un polinomio de segundo grado al que intentaría hallarle las raíces por báscara, que me terminarían dando menos 1 y 1, y llegaría al final exactamente al mismo resultado. Bueno, vamos por último al tercer polinomio dado. Hay que factoriarlo, descomponerlo en factores primos. Fíjense que ahora es un polinomio de tercer grado, tiene 3 raíces para determinar. ¿Cómo hago para determinar esas 3 raíces? Primero pensar si hay alguna raíz evidente. Entonces recordar que habían 3 reglitas de raíces evidentes. Primera, si un polinomio admite la raíz 0, no puede tener término independiente. Este polinomio tiene término independiente, no admite la raíz 0. Segundo, si la suma de todos los coeficientes nos daba 0, admitía la raíz 1. Fíjense que cuando yo sumo los coeficientes, 6 más 18, 24, menos 24, 0, la suma de los coeficientes nos da 0, entonces esto tiene raíz evidente 1. Entonces voy a ir a un Ruffini, recuerden que acá iban los coeficientes del polinomio completo, multiplicando al x3 un 6, al x2 un 18, término en x no hay, por eso va un 0, y tenemos, perdón que acá es un 24, está el término independiente que es 24. Baje por 1. Porque acá había sacado primero el 6 de factor común para trabajar con numeritos más chiquitos, le estoy hallando a esto, está acá, a este, y ahí lo tenemos. Y como queda un cociente de segundo grado, entonces le termino de hallar las restantes 2 raíces por báscara. Y cuando hice el báscara, me queda que las 2 últimas raíces son las 2 iguales, te queda una raíz doble porque el discriminante es nulo, y ahí tenés las 3 raíces. 1, menos 2 y menos 2. Así que para escribir la descomposición factorial, acuérdense que empiezan por el coeficiente principal, que es 6, y luego tenés una raíz que era 1, por eso es x menos 1, después era una raíz menos 2, x menos menos 2, te queda x más 2, y como la otra es igual, aparece ese paréntesis elevado al cuadrado. El 6 todavía fíjense que se puede descomponer más y escribir como un 2 por 3. Y esta sería la descomposición factorial del tercer polinomio. Así que cuando voy a buscar el mínimo común múltiplo entre los 3, empiezo. Muy bien. Factores numéricos. 3, 2, 2 y 3. Así que va el 2 y el 3. Factores literales. La X la pongo. ¿Dónde estás? Acá. Después viene el X menos 1. Lo pongo. Después viene X más 1. No lo tenía, lo pongo. Después venía el X menos 1. Pero el X menos 1 ya estaba. No lo repito. Luego, el x menos 1 ya lo tenía, no lo repito, y el x más 2 no lo tenía, lo escribo, y como va con el mayor exponente que aparecía, sería un 2.
Así que ese es el mínimo común múltiplo entre estos tres polinomios, que si quieren lo escriben como el 2 por 3, 6 por x menos 1, por x más 1, por x más 2 a la 2. Muy bien, ahora sí que ya estamos más o menos habiendo entendido cómo hallar el mínimo común múltiplo entre polinomios, vayamos a resolver una ecuación racional. Repito, para resolver la ecuación racional, 3 pasos: dominio, resolución, conclusión. Vamos a este ejercicio que tenemos acá. Y vamos entonces a nuestro primer paso, que es el estudio del dominio. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Estas ecuaciones racionales presentan problemas de existencia. ¿Por qué? Porque tienen denominadores que dependen de la incógnita. ¿Dónde tienen problemas de existencia? Donde estos denominadores se hagan cero. ¿Por qué? Porque si uno de estos denominadores se hace cero, dividir por cero no existe en matemática. Entonces, cuando ustedes estudian el dominio, que sería establecer dónde sí existe la función, como son, digamos, más los puntos donde existe que donde no, hacemos al revés. Detectamos dónde no existe la función y entonces el dominio son todos los reales excepto esos puntos. Bien, ¿cuál es el problema entonces de existencia que tienen estas expresiones? Que hay denominadores. Entonces, vos vas a empezar a tomar cada uno de estos denominadores y lo vas a igualar a cero para hallarle sus raíces. Como en este caso tengo una ecuación de segundo grado, lo resuelvo por Bhaskara y me da menos 3 y 1. Significa que si la x vale menos 3 o 1, este denominador se te está haciendo 0. Y como dividir por 0 no existe en matemáticas, ya no existiría nada del ejercicio. Ahora tomo el segundo denominador, lo igualo a 0, podría resolver sus raíces por Bhaskara, con un a que vale 1, un b menos 1, un c 0, o en este caso yo saqué x de factor común, luego apliqué Hankeliana, te da una raíz 0 y la otra 1. Quiere decir que si la x vale 0 o 1, se te estaría haciendo este denominador 0, y dividir por 0 no existe en matemática, ya si no existe un pedazo, no existe el ejercicio entero. Y por último, el tercer denominador es de segundo grado, pueden hallarle sus raíces por Bhaskara, o en este caso se me ocurrió sacar factor común, y luego Hankeliana, una raíz es 0, la otra es menos 3. Entonces, ¿cuál sería el dominio? ¿Dónde sí existiría tu función? Bueno, mi función existiría para cualquier real que no sea ni menos 3, ni 1, ni 0, el 1 ya lo tomé, el 0 ya lo tomé, el menos 3 también. Bien. Una vez que terminaste de estudiar el dominio, pasamos a la resolución. Entonces, nosotros tenemos una ecuación para resolver que en principio no tiene ninguna operación voluminosa para desarrollar. Recuerden que cuando hablo de desarrollar operaciones voluminosas, hablo de que si hay un cuadrado de binomio, desarrollarlo. Un producto notable, hacerlo. Un producto de dos paréntesis, hacerlo. Bueno, acá no hay. Entonces vamos a ir directamente al siguiente paso, que implica deshacernos de los denominadores. Para deshacerte de los denominadores, vas a buscar común denominador a los dos lados del signo de igual. ¿Y cuál es el común denominador? Es el mínimo común múltiplo entre estos tres polinomios. Así que voy a calcular el mínimo común múltiplo entre este denominador, este y este. Ahora voy a aplicar lo que estuvimos revisando más arriba. Para hallar el mínimo común múltiplo entre estos tres polinomios, necesito que cada uno de estos polinomios esté descompuesto en factores primos. Así que yo voy a tomar el primer polinomio y para descomponerlo en factores primos, es decir, para hacer su descomposición factorial, necesito determinar sus raíces.
Pero las raíces de este primer polinomio ya las habías determinado cuando estudiaste el dominio, y te habían dado -3 y 1. Así que según el teorema de la descomposición factorial, voy a empezar escribiendo el coeficiente principal, luego viene un paréntesis de la forma x menos -3, que era una de las raíces, y como la otra raíz es 1, el otro paréntesis es x menos 1. Ahora voy al segundo polinomio. Para hacerle la descomposición factorial necesito sus raíces, pero ya las hice cuando estudié el dominio. Me habían dado 0 y 1. Así que arranco con el coeficiente principal, que es 1, ni lo puse. Después sería x menos 0 y x menos 1. Acá tengo la descomposición factorial del segundo denominador. Y el tercero, que era este, también ya habías determinado sus raíces, te habían dado 0 y -3, así que arranco escribiendo el coeficiente principal, después una raíz es 0, así que era x menos 0, escribo x en definitiva, y la otra que me había dado -3 sería x menos -3. Una vez que tienen descompuestos en factores primos los tres denominadores, recordar que en el mínimo común múltiplo van todos los tipos de factores, comunes y no comunes, elevados al mayor exponente. Entonces empiezan por los factores numéricos, luego los factores literales, el x más 3, lo escribo, el x menos 1, lo escribo, el x, lo escribo, el x menos 1, no, porque ya lo tenés, el x ya está, el x más 3 ya está. Y este sería tu mínimo común múltiplo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Se coloca entonces el común denominador a los dos lados, y recuerden que lo que tienen que hacer es, el común denominador de ustedes se divide por el denominador que yo tenía. Lo pueden hacer al costado de la hoja y dejarlo. ¿Tá? Les conviene escribir este denominador factoriado para visualizar las simplificaciones. Entonces, cuando mi común denominador lo divido entre el denominador que tengo, simplifico todo lo que puedan y les termina quedando solo una x. Quiere decir que lo que estaba acá arriba, o sea el x más 2, lo vas a multiplicar solo por x, y yo lo dejé marcado. Luego viene un menos, lo copio y vuelvo a repetir el proceso. Mi común denominador lo divido por el denominador que tengo, pero escrito de esta manera, así visualizo las simplificaciones que puedo hacer. Y cuando mi común denominador lo divida entre el denominador que tenía, simplifico las x, los x menos 1, y te queda que lo que está arriba se multiplica por 2 y por x más 3. Como lo que está arriba era un 3, ¿ven? Ese 3 que yo tenía había que multiplicarlo por 2 y por x más 3. Y me voy al otro lado. Mi común denominador lo divido por el denominador que tengo. Ahora simplifican los 2x, el x más 3, y solo te queda el x menos 1 para multiplicar a lo que estaba arriba, que era un 2. Y así lo escribí. Cancelan los común denominadores y ahora se ponen a hacer las cuentas que tienen acá arriba. ¿Tá? Por ejemplo, acá la distributiva. Luego aquí primero hice este producto, después voy a multiplicar por el x más 3. Acá la distributiva. ¿Tá? Termino de hacer la distributiva que falta, ordenan la expresión y termina dándome esta ecuación de segundo grado. La resuelvo por Bhaskara y me da estos dos valores. Acá están esos cocientes que yo les decía que los pueden dejar en la hoja, no los borren. Entonces, último paso, la conclusión. Para que yo acepte estos dos valores como verdaderas soluciones del ejercicio, recuerden que tienen que caer dentro del dominio. Como el dominio eran todos los reales, excepto -3, 1 y 0, bueno,
El 8 pertenece al dominio, lo voy a aceptar como raíz, porque no es ni -3, ni 1, ni 0. Lo mismo con el -2, y entonces voy a concluir diciendo que las soluciones de este ejercicio son el 8 y el -2. Bien.